Buenos días, compañeros y profesora. Hoy le vamos a hablar sobre la psicología del aprendizaje desde distintos paradigmas. Nuestro trabajo lo vamos a realizar de la siguiente manera. Eh, en cada diapositiva, en la esquina de la diapositiva van a salir la foto de cada persona, la cual va a estar exponiendo en el momento. Aquí en este grupo somos 4 integrantes, los cuales son Sebastián Monarde, Ignacio Aguirre, Selena Gajardo y quien le está hablando, que es Diego González. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje para nosotros es fundamental en la vida de todo ser vivo, eso consideramos, y también que es parte del desarrollo de todo ser, las experiencias que tiene, las vivencias, el contexto y la cultura. Este también es permanente y cambiante, y esto se debe a las experiencias y a las interacciones sociales. Por otro lado, el aprendizaje también es un proceso de cambio perdurable en el tiempo, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello su organización funcional. Estos procesos de enseñanza y aprendizaje se deben considerar a la hora de enseñar como lo que el alumno es capaz de hacer y aprender, los conocimientos previos que tiene para la construcción de nuevos puentes cognitivos entre lo que ya sabe y lo nuevo. También se tiene que tener en cuenta un contenido significativo para el estudiante, que este aprendizaje es un proceso de construcción interna, subjetivo y personal. Este actúa como un proceso de reconstrucción cultural. Por lo tanto, se requiere una contextualización en la que se encuentra el estudiante. ¿Qué adquiero con el aprendizaje? En el aprendizaje se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Para que esto ocurra, se necesita considerar algunos factores tales como la inteligencia, los conocimientos previos que tiene, la experiencia y la motivación. Existen 6 tipos de aprendizaje, los que son el receptivo, por descubrimiento, repetitivo, significativo, observacional y latente. Nosotros en este caso nos vamos a centrar en el aprendizaje por descubrimiento y en el aprendizaje significativo. En primer lugar, el aprendizaje por descubrimiento es en el que el sujeto no recibe los conocimientos de forma pasiva, sino que va descubriendo conceptos nuevos y los adapta a su esquema cognitivo anterior. Es relevante la participación del docente y la motivación que le entregue el alumno, ya que de esta manera el alumno va a poder sentirse más atraído hacia el campo del estudio. Por otro lado, está el aprendizaje significativo, que es aquí donde el docente debe tener presente cómo lograrlo y las herramientas que va a utilizar para llevar a cabo este aprendizaje, considerando el espacio social, ya que si el docente logra entender el entorno en el que se encuentra situado, a partir de los comportamientos observados y las experiencias que están controladas por el espacio social, el alumno va a poder construir estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos del aprendizaje. Enfoque constructivista del aprendizaje. Bueno, el enfoque de este paradigma trata de que el individuo es una construcción propia, que se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente. Su conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona misma. El punto clave del constructivismo no está tanto en el resultado del aprendizaje, sino en el proceso de adquisición de conocimiento. Este es un proceso de interacción social y de cultura. Se liga a las teorías de Piaget con los esquemas mentales, la de Vygotsky con el aprendizaje social, la de Ausubel con el aprendizaje significativo, entre otros. Por esta razón, el aprendizaje no se construye de forma lineal, es mediante acciones en conjunto con el ambiente, entonces lo que realmente importa es el proceso y no tanto el resultado. Ahora, para aplicar este enfoque es óptimo actuar como mediador y organizar la información que requiera el estudiante. Tal vez aquí toma un rol esencial la didáctica y el currículum a ocupar. En relación a este último, debe haber coherencia en los contenidos que se ha de enseñar, tomando en cuenta las capacidades del alumno y lo que puede realizar solo y con ayuda, zona de desarrollo próximo. El docente tiene que actuar como mediador y conector de ideas que tiene el alumno, además mostrando que existen diversas perspectivas
ya que así logra que ellos sean más tolerantes y estén dispuestos a examinar eventos o elementos desde diferentes ángulos. Es por esto que el currículum debe estar enfocado desde el hacer y no desde el saber. Sumándome a lo que dijo mi compañero anteriormente, en el paradigma conductual también se ve reflejado el currículum, desde el hacer, debido a que este paradigma se centra en la conducta observable y así puede servir como una herramienta para el docente, tanto como para mantener el control de un grupo en la sala de clases o como un incentivo a una motivación. De esta manera se logran aprendizajes significativos mediante los refuerzos positivos. Si bien el conductismo es el paradigma más antiguo, es importante estudiarlo y considerarlo, ya que los paradigmas de aprendizajes se complementan unos a otros y son perdurables en el tiempo. Utilizándolos de una manera, se pueden obtener buenos resultados de aprendizaje. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los diferentes paradigmas? A lo largo del descubrimiento del aprendizaje desde el ámbito científico, se ha considerado que existen distintas teorías de aprendizaje que han contribuido a entender el cómo funcionamos. Entre estas cabe mencionar los enfoques conductuales, el cognitivo, el ambientalista, el social o el constructivismo. Nosotros, como grupo, escogimos el enfoque constructivista y el conductual. Situarnos desde diferentes paradigmas del aprendizaje nos puede servir como una guía a la hora de aprender o de ejercer y a la hora de estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dar una mirada amplia en las prácticas pedagógicas. También es importante considerar que no son una verdad absoluta y que se pueden modificar o combinar según el contexto en el que se encuentre el educando. Conectando con esto, vamos a presentar la propuesta pedagógica, en la que es un taller de máximo 15 estudiantes con una edad de 6 años aproximadamente en un contexto de semipresencialidad. Cuenta con 6 horas pedagógicas, las cuales van a ser 4 presenciales y 2 virtuales. El objetivo principal del taller es realizar un ensamble donde se pueda aplicar el ritmo de una pieza musical mediante objetos creados por los mismos estudiantes. Por lo tanto, Bueno, en la clase 1 se realizará desde la presencialidad, donde se realizarán juegos para conocer e interactuar con compañeros y compañeras. Se estimulará siempre el diálogo entre alumno-alumno y alumno-profesor. Seguido de esto, se realizará una prueba de diagnóstico, por así decirlo, haciendo preguntas como ¿qué música escuchan? ¿Qué géneros musicales conocen? Para conocer así sus conocimientos previos. Luego de esto, se le mostrará diversos estilos musicales mediante un material audiovisual, donde el estudiante escogerá uno que sea de su preferencia, para después ellos lo puedan expresar mediante el baile y movimientos corporales. De esta manera, logren interiorizarse en el ritmo, obviamente sin explicarle antes lo que consiste el ritmo. Para finalizar, se les pedirá a los niños y niñas que traigan la próxima clase un juguete u objeto que sea de su agrado. La segunda clase va a ser de manera presencial, en donde nuevamente se les va a mostrar los videos musicales al principio de la clase para recordar y conectar la idea de la clase anterior. Luego se les dirá que con su juguete o el objeto que hayan traído de su agrado, interactúen con ellos y generen una percusión en alguna superficie, no sé, en la mesa, en un fierro, etc. Mediante su creatividad e imaginación. Después deben asociar el objeto a un instrumento musical que salga en el video que eligieron, ya sea por el timbre, el sonido, la forma del objeto, etc. Por ejemplo, un niño trajo un pollo de goma y lo golpeó contra el suelo, y el sonido lo asoció al de una trompeta. Aquí lo importante es que los estudiantes, mediante su creatividad, vayan asociando los sonidos que sacaron de su objeto con algún timbre de un instrumento del video que escogieron. Para finalizar, se armarán grupos donde van a interactuar con sus objetos en conjunto, formando una especie de canción donde se dará paso a una primera instancia
a un conjunto de ensamble, donde de tarea se va a pedir la elaboración de un instrumento hecho por ellos con su objeto o juguete, como por ejemplo un cono de confort pintado simulando una flauta, la cual la altura, el sonido de la flauta se hará mediante el sonido de la boca. Luego en la tercera clase se va a hacer de manera virtual. Se va a verificar el trabajo que llevan de la creación del instrumento hecho a mano y dar ideas para mejorarlo, completarlo o terminarlo. También se verá, o sea, se pedirá que cuenten con qué material lo hicieron, cuánto les costó, quién le ayudó a realizarlo y aconsejarlos en el sentido de qué le falta, etc. Y finalizar la clase con una aproximación de un video de un ensamble con una canción conocida para ellos, obviamente para motivarlos. Ya, luego de estas clases, recién se va a pasar como a un aspecto más técnico de la música. En la clase número 4 se van a realizar actividades para enseñar los 4 parámetros del sonido: la altura, el timbre, la duración, la intensidad. Y esto se realizará con los instrumentos creados por ellos mismos, de una manera amena, mostrando que lo que hicieron en clases anteriores, ya sea cuando bailaron, cuando percutieron con sus objetos, cuando hicieron el primer acercamiento a un ensamble, estaban relacionados con los aspectos de la música que les vamos a presentar, que son los parámetros del sonido. Así, los niños van a obtener un aprendizaje significativo. En la clase número 5 se realizará de manera virtual y se va a enseñar un acompañamiento de percusión simple, utilizando ritmos básicos, mediante los videos que ellos escogieron. Luego deberán grabar eso en sus casas con ayuda de sus padres y deben enviarlo al profesor. Para finalizar el taller, en esta clase 6, que es presencial, se presentarán los videos que mandaron para el ensamble. Y esta canción fue elegida por el profesor. Y el profesor va a tocar un instrumento armónico y también va a cantar. El profesor va a ser el encargado también de ensamblar de manera digital, editando los videos y el audio, para formar este ensamble y presentarlo en la clase 6 frente a los niños y también sus papás. Y reflexionar acerca de cómo se sintieron en las clases anteriores, qué aprendieron, qué descubrieron percutiendo los objetos y los instrumentos creados por ellos, cómo se sintieron. Y para finalizar, se va a realizar una evaluación final para corroborar si realmente los contenidos que se aplicaron en la clase 4 fueron aprendidos, como la actividad de saber si un instrumento suena más fuerte que otro, si un instrumento tiene una altura mayor que otro, y así sucesivamente. La reflexión que sacamos de este trabajo es que principalmente a medida que íbamos construyendo nuestro taller, consideramos que tenía como una inclinación hacia el enfoque activo y pragmático. Hacia el enfoque activo porque consideramos actividades que desarrollen como la espontaneidad, también en un sentido bien animador hacia el taller, y en lo pragmático porque aplicamos características de experimentar, realizar actividades prácticas donde ellos se desarrollen y creen instrumentos. Y en general consideramos que estudiar los distintos paradigmas nos beneficia formando una base amplia del conocimiento para una mejor práctica, una práctica pedagógica buena en el aula. También esto nos va a ayudar en un futuro porque estamos conociendo y desarrollando distintas posturas, opiniones que podamos estar aprendiendo. Y esto nos puede servir en distintos contextos. Entonces, considerando todo lo que dije, esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra flexibilidad en la pedagogía y también en cómo vamos descubriendo nuestra identidad docente. Y esa fue nuestra presentación y exposición, así que espero que le haya gustado. Muchas gracias por su atención.